estar aquí otra vez. Al contrario, doctor, un gusto siempre tenerlo aquí en Mentes Curiosas. Platíquenos, ¿qué es la economía circular en términos simples? Bueno, la economía circular es un repensamiento de lo que es el sistema productivo económico, porque siempre así se ha dado de manera lineal. De manera lineal nosotros vamos y extraemos los metales, por ejemplo, de una mina, los transformamos, hacemos un automóvil y después generalmente se desecha, ¿no? Por cuestiones económicas más que por cultura, muchas de las, por ejemplo, aluminio o acero de los automóviles se puede aprovechar de alguna manera otra vez, ¿no? Pero es más por cuestiones económicas. Hay mucho negocio, mucho margen de ganancia en el reciclaje de muchos productos, ¿no? Por ejemplo, es la razón por la que cuando compramos un teléfono celular te piden el viejo y te hacen un descuento, etcétera, porque trae muchos materiales que son costosos. Digamos que esa es la lógica por la búsqueda del beneficio. Sin embargo, hay muchas otras cosas que no son tan costosas que podríamos dejar de consumir o consumir en una menor cantidad y creo yo que más que el tema de la circularidad de lo que vamos a hablar, es un tema de filosofía, de entender el daño que le hemos hecho al planeta, que le estamos haciendo, y por eso hay algunos economistas que están planteando que en lugar de que estemos preocupados por el crecimiento económico, en donde aumenta la cantidad de bienes y servicios, ya deberíamos de empezar a pensar por lo menos en el decrecimiento económico. Es decir, en lugar de aplaudir porque una economía creció al 5%, a lo mejor es cómo le hacemos para que no necesitemos hacer más productos y servicios. ¿Cuál sería el objetivo principal entonces de la economía circular? Porque, digo, suena como mencioné una filosofía, ¿no? Pero ¿por qué no se ha hecho también? Ok, bueno, me gustaría que abordáramos algunos temas que traigo aquí. Sí, adelante. Un tema es un artículo que se hizo muy famoso en una revista, la revista Science, que es la revista más importante para publicar artículos científicos. Science o Nature son las dos revistas que para que alguien logre poner un artículo ahí es sumamente difícil. Y ojo, porque son fuentes muy confiables para que luego no vean, ¿sabías qué? Y no, ahí sí pueden consultarlo. No, digamos que es ahora sí que la evaluación por pares es sumamente profunda y bueno, como digo, son revistas prestigiosas. Y en 1968 hay un artículo que publicó un personaje llamado Garrett Hardin, y el artículo se llama La tragedia de los comunes. Dice, la población no tiene, el problema de la población no tiene solución técnica, requiere una extensión fundamental en la moralidad. La tragedia de los comunes. Y bueno, ¿qué es la tragedia de los comunes? Básicamente, como lo plantea Hardin, imaginemos un país en donde una parte se dejan unas praderas libres para que el ganado de las personas, de la población, pueda ir a pastar. Y como es libre, cada quien podemos llevar las vacas que queramos, ¿no? A pastar. Entonces va a haber una casa que tiene una vaca, otra que tiene 2, otra que tiene 3. Y el tema es que se le llama comunes porque es un espacio para la comunidad. Y la tragedia es, hubo un economista, William Foster Lloyd, que en 1794, vivió entre el 1794 y 1852, se dio cuenta de un acontecimiento. Aquellas praderas que eran privadas estaban verdes, mientras que aquellas praderas que se habían dejado a la población en general estaban totalmente infértiles. ¿Qué pasa? Que cuando se dejan libres va a haber personas que llevan a pastar más de lo que puede sostener la tierra, ¿no? Imaginemos que tenemos dos espacios del mismo tamaño, en hectáreas, en donde cada uno de ellos puede sostener a 1000 vacas de ganado. Y entonces el de la propiedad privada, como es de él, la va a cuidar y va a evitar, en lugar de tener 1000 vacas, va a evitar poner 1200 porque sabe que eso va en contra de la fertilidad. Mientras que acá, como no es de nadie, y digamos que le estaban aprovechando 10 familias, cada familia con 100 vacas, pues uno de ellos dice, ¿por qué no meto 120? Si no hay nada que me lo impida. Cuando alguien mete 120, otro se da cuenta que metió 120 y el otro dice, yo meto 140. Y así empiezan a meter más vacas hasta que están consumiendo más de lo que el suelo puede dar y esa tierra queda totalmente infértil, ¿no? Sobre demanda. Así es. Entonces,
Y es curioso porque uno puede ver en situaciones actuales, de repente en las noticias uno ve helicópteros que están volando por el Ajusco, cerca de la Ciudad de México, en donde ven la tala ilegal. Como es un bosque que no pertenece a nadie, y sobre todo con los recortes de la austeridad republicana, pues hay muchos bosques que se dejaron de cuidar y se talan clandestinamente. Y en contraparte, por ejemplo, a mí me tocó manejar de toda la costa oeste de Estados Unidos. Pues clandestinamente, entre comillas, porque pues ya se sabe, ¿no? No, claro, claro, le llaman tala clandestina porque sí. Pues, y lo peor, ni genera impuestos, etcétera, ¿no? Y cosa que no sucede, por ejemplo, en Oregon, en donde está la ciudad de Portland, en donde ve uno bosques espectaculares y son privados. Y la razón por la que están así es que la persona que administra el bosque, porque es privado, pues cada que corta un árbol, no lo hace sin haber sembrado 2 o 3 árboles primero para que se mantenga a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, eso es lo que se conoce como la tragedia de los comunes, que documentó Garrett Hardin, que se veía algo como siempre hemos dicho aquí en el tema económico, muy sombrío, ¿no? Porque entonces, ¿hacia dónde vamos a parar? Es lo que está sucediendo, por ejemplo, con los mares y océanos, ¿no? Donde se establecen cuotas, por ejemplo, vamos a decir, para pescar a la ballena. Ya ves que casi se exterminó a las ballenas, porque antes del petróleo se utilizaba la manteca, la grasa de las ballenas, para hacer velas, veladoras, durante los 1700, 1600. No, ahora con la vaquita marina y la totoaba van por uno, pero el otro sale embarrado, sí, ¿no? O las focas, etcétera, ¿no? Entonces, y luego salen barcos fábricas de atún de Japón, por ejemplo, que es y avientan redes que van agarrando todo, van jalando tanto coral, delfines, agarran todo y luego lo sacan y luego ya ven qué sirve y lo que no lo regresan al mar incluso muerto, ¿no? Hay algunas escenas muy, muy tristes que uno puede ver en YouTube, por ejemplo, barcos chinos que sacan tiburones, les cortan las aletas vivos los tiburones y los regresan al mar, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, pues vemos que la humanidad es la única especie que afecta la casa donde vive, que es este planeta, ¿no? Ningún otro animal lo hace. Y ya lo vimos, por ejemplo, cuando llegaron los ingleses a Norteamérica, existían alrededor de 50 millones de bisontes. Nada más para que nos demos una idea, los nativos de Norteamérica, los Cheyenne y los Navajos, etcétera, que cazaban bisontes, cazaban lo que necesitaban. Le hacían una cerca al bisonte hasta que hacían que se cayera como a un barranco y ahí lo mataban y consumían todo. La piel, la carne la ponían en sal, que son los jerkies famosos que ahora conocemos, etcétera. Es decir, no cazaban más de lo que necesitaban. Mientras que el hombre blanco llega con armas, incluso la innovación hacia metralletas, de esas que le daban vueltas e iban disparando durante la guerra civil, por ejemplo, y de haber 50 millones de bisontes, quedan unos miles. Es decir, no llega ni al millón de bisontes, ni al 100,000 bisontes. Y incluso uno puede ver también fotografías de montañas de huesos de bisonte con cazadores que los cazaban nada más por cazarlos, y muchos de ellos decían que lo único que les gustaba era la lengua, entonces mataban al bisonte para comerse la lengua y lo demás lo desperdiciaban. La avaricia, mil cosas, porque ahorita ponía el ejemplo, ¿no? Que somos los únicos, el ser humano que destroza, pues sí, porque el animal nomás va por su necesidad y el humano entra la avaricia y otros tipos de factores. Pues imagínate, todavía, y todavía hacen una pintura donde se llama El último bisonte y sacan a un indio matando al bisonte, cuando el que lo exterminó fue el hombre blanco que llegó, ¿no? Y así queda la pintura, la distorsión de la realidad, ¿no? Entonces, esa es la tragedia de los comunes. Es difícil si no hay una intervención real del gobierno de poner orden, que esto pueda llegar a buen puerto, ¿no? Se han documentado, más adelante vamos a comentar de una premio Nobel de Economía, que ella analizó cómo se pusieron de acuerdo en el sur de California para cuidar el agua, porque sucede lo mismo con el agua, ¿no? Sí, su nombre es Elinor Ostrom, y ella vio cómo comunidades se ponían de acuerdo y monitoreaban el uso del agua para que nadie fuera a abusar y sacar más agua de los pozos de lo que necesitaban para la agricultura, y
Y eso es lo que se debería de implementar. Desafortunadamente yo soy un poquito escéptico a eso porque necesita la gente estar muy educada y que se cumplan los contratos. Volvemos a lo mismo, todo empieza en la educación. Sí, y entonces se hacen contratos, se ejercen los contratos y eso ayuda, pues hay un entramado institucional, el tema de las instituciones es sumamente importante y creo que es importante decirlo, ¿no? ¿Qué es una institución? Es un grupo de personas que buscan lograr un objetivo. Y la institución, podemos pensar en la institución como el gobierno, como la escuela, como la iglesia, y la institución fundamental es la familia. En la familia somos un grupo de personas que tenemos objetivos y la institución de la familia es la fundamental, es la célula de la sociedad. Si hay familias que están mal, que no funcionan bien, es como una célula cancerígena que afecta al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso hay que cuidar y hay que construir instituciones, ¿no? Eso de que al diablo con las instituciones nos lleva a los niveles de inseguridad, por ejemplo, que tenemos actualmente, ¿no? Donde no hay un respeto ni por la autoridad, ya no digamos por el ciudadano común. Es un efecto dominó. Así es. Entonces, en este tema de los recursos comunes, Garrett Hardin dijo, la ruina es el destino hacia el cual el hombre va corriendo cuando está persiguiendo su propio interés en una sociedad que piensa que que piensa en la libertad de los comunes. Esa libertad es la que nos va a traer la ruina a todos. Entonces, siempre se cita a Adam Smith porque Adam Smith decía, en la búsqueda del beneficio propio, beneficiamos al resto de la sociedad. Se toma eso que escribió en su libro La riqueza de las naciones y ya lo usan para desprestigiar al pobre Adam Smith porque dicen, ven, por estar persiguiendo nuestro interés, perjudicamos a los demás. Pero lo que no analizaron de Adam Smith es que antes de escribir La riqueza de las naciones, escribió Teoría de los sentimientos morales. Porque Adam Smith no era economista. Si se le considera el padre de la economía, está escribiendo sobre economía, no se considera economía, él se considera un filósofo. Y él hablaba en la teoría de los sentimientos morales de estas cosas. Cómo en la sociedad nos tenemos que poner de acuerdo para administrar los recursos que tenemos, que son escasos, ponernos de acuerdo y no tener un impacto negativo en el ecosistema. Ahí la importancia de ver bien los argumentos, de leer y conocer bien las las cosas para no sacar de contexto, ¿no? Así es, o por ignorancia principalmente, ¿no? Porque su primer libro no fue tan famoso como el otro libro donde hablaba de cómo deberían de crecer las naciones. Segunda. Así es. Y bueno, todo esto nos lleva a Sir Thomas Malthus otra vez con el tema de la ciencia sombría. Mientras que la población crece de manera aritmética, la alimentación crece de manera aritmética, una línea que va constante, el crecimiento de la población es exponencial. 2 hijos tienen cada uno 2, se convierten en 4, suponiendo que nada más tienen 2. 4 se convierten en 8, 8 se convierten en 16, 32, y entonces llega un punto en el que la línea del crecimiento poblacional rebasa la capacidad que tenemos para producir alimento, ¿no? Hubo muchas críticas, dijeron que eso era imposible que se alcanzara y que gracias al cambio tecnológico hemos hecho, por ejemplo, la tierra más productiva, se han incrementado los niveles de productividad por hectárea y eso ha impedido que alcancemos este escenario lúgubre de Sir Thomas Malthus, ¿no? Donde la población iba a separar el tema del alimento. Pero si lo llevamos no únicamente al tema del alimento, sino a la producción de todo tipo de bienes y servicios, ahí es donde sí estamos dañando el planeta y algunos hablan de que incluso pudiéramos haber llegado ya a un punto de no retorno. Porque es un tema que se ve reflejado en el tema del calentamiento global, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con el calentamiento global? Bueno, pues ahí tenemos 2 casquetes polares de hielo que cuando el sol le da, emite luz a la Tierra, los casquetes polares fungen de espejo. Entonces muchos de los rayos solares pegan en los espejos del hielo, de los polos, de Groenlandia, el polo norte, polo sur, y salen disparados al espacio. Pero cuando nosotros estamos calentando el planeta, el hielo se está haciendo cada vez más pequeño. Nosotros vemos también videos de cómo se desprenden grandes bloques de hielo que dicen, ahí va un bloque del tamaño de Manhattan, de toda la ciudad de Manhattan, y ahí va un bloque de tal tamaño, y rompiendo récords cada año. Entonces cada vez hay menor cantidad de hielo.
¿Por qué es tan peligroso esto? Esto es algo que se llama causa circular acumulativa, o le llaman en sistemas complejos feedback loops, que es una retroalimentación positiva o negativa. En este caso es negativa. ¿Por qué es negativa? Hay menor cantidad de hielo, y al haber menor cantidad de hielo, llegan los rayos del sol, y al haber menor cantidad de hielo, en lugar de rebotar en el hielo y salir al espacio, entran al agua, y el agua se va calentando. Va aumentando medio grado, 1 grado, y eso hace que el hielo se siga derritiendo todavía más, y eso hace que otra vez la luz del sol entre cada vez más, y por eso nos enfrentamos ahorita a este tema de las tormentas tropicales, de los ciclones, etcétera. Todo eso es por medio centígrado que aumente la temperatura en el Ecuador. Puede haber variaciones de 3 a 4 centímetros en los hemisferios norte y sur, lo que provoca que haya desastres naturales. Se imagina, ¿no? Cómo puede estar en una zona pasando algo y cómo puede impactar. Tú dices, no, está muy lejos. Pues no está tan lejos. No, y luego no falta el presidente ignorante que está en el norte y que dice, ¿dónde está el calentamiento global? Nos estamos muriendo de frío. Cuando el frío extremo es una consecuencia porque el clima se comporta de manera caótica. Entonces el hecho de que en alguna parte esté más caliente significa que en otra parte va a estar más frío para compensar. Pero pues ahí te está dando un reflejo de las personas que solamente ven así como en su entorno y no ven más allá, ¿no? Es un tema de visión también. Sí, lo triste es que estas personas las eligen millones de personas. Y toman decisiones. En donde dicen, esos campos eólicos se ven muy feos, hay que quitarlos. ¿No? Entonces quitan la fuente de energía renovables. Seguimos quemando combustibles fósiles y eso contribuye al calentamiento global, ¿no? Que le llaman cambio climático para que la gente no se asuste. No le digas calentamiento global, dile cambio climático. Y eso hace que reaccionemos todavía menos de como deberíamos de reaccionar, desafortunadamente. Cuando es grave, es grave. Estaba leyendo que en los Países Bajos es donde más se impulsa lo de la economía circular, ¿correcto? Sí, los escandinavos, Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia y los Países Bajos es donde más. Son de los países más felices. O sea, aquí ¿qué es parte de los estudios que se han hecho sobre la felicidad, de por qué estos países siempre salen en los primeros lugares de felicidad? Dice que es porque tienen un propósito y porque siempre están en mucho contacto, les gusta salir muchísimo de excursión. Y contacto a los bosques, contacto con la naturaleza, y como están en contacto con la naturaleza, la cuidan mucho. Y esa es la razón por la que exigen que aumente el tema de las energías renovables, ¿no? Y ellos mismos en estos países, pues uno puede ver el tema de las bicicletas. Ves bicicletas donde ves a la mamá, al papá, los hijos, bicicletas de 2 personas, de 3 personas familiares, bicicletas para ir a trabajar. Ves a las personas con corbata en bicicleta yendo a trabajar, ¿no? Aquí, ¿cuándo vas a ver algo así en Tijuana? Pues para empezar, no hay ciclopistas. A eso me refería, porque sí hay personas, digo pocas, que tienen la intención, ya sea por un tema personal, por un tema de salud o por realmente el tema de transporte y economía en todos los aspectos que beneficia, pero pues no pueden por falta de infraestructura precisamente. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el doctor Ismael Plasencia a hablar de economía circular. Regresamos. Estamos de vuelta en otro episodio de Mentes Curiosas. Nos encontramos con el doctor Ismael Plasencia hablando de economía circular, y justo antes de ir a corte, bueno, pues hablamos que en los Países Bajos es donde se impulsa más este modelo de economía y nos daba algunos ejemplos para poder contrastar. Sí, bueno, a mí me gustaría ahora que entremos a una mente muy curiosa que desafortunadamente quedó en el olvido. Es un economista, era un economista rumano, su nombre era Nicolás Georgescu Rojen, y él lo que hizo fue introducir conceptos de la biología y de la física en la economía, y empieza a hablar de la bioeconomía. La economía no se puede entender sin la vida, bioeconomía, ¿no? Y a partir de las aportaciones que él hizo, es que algunos economistas, te comentaba, que empiezan a decir, necesitamos empezar a decrecer. Y ahí de repente hay países como Bután, por ejemplo, en donde ellos dicen, nosotros no vamos a dejar que entre el turismo de todo el mundo, tiene que ser un turismo muy selectivo, porque creo que cobran $250 de permiso por día, por persona, para visitar ese país.
es un país donde hay, está en la montaña y está en zonas boscosas, entonces son muy selectivos porque dicen aquí lo que vamos a cuidar es la naturaleza. Y son el primer país, creo, que empezó a medir el índice de la felicidad por encima del Producto Interno Bruto, porque dicen, ¿de qué sirve que aumente nuestro Producto Interno Bruto si estamos matando la naturaleza, ¿no? Y entonces todo esto viene del tema de la bioeconomía, ¿no? Nicolás Georgescu-Roegen analiza conceptos como los de la física, la segunda ley de la termodinámica, en donde dice que en un sistema cerrado el desorden tiende a aumentar. Y para poner un ejemplo de qué significa esto, nosotros podemos ver un hielo que se deshace y se convierte en líquido, pero nunca vamos a ver un líquido que se convierte en hielo. Para que eso suceda le tenemos que aplicar energía. Y cada que aplicamos energía, estamos aumentando la entropía. Por eso les digo yo a los jóvenes, tienen su cuarto sucio por la cantidad de energía que gastan para mantenerlo limpio. Cuando un físico-culturista está haciendo ejercicio, está tomando proteínas, está alimentándose, etcétera, y no toda la energía se convierte a músculos, sino que hay energía que se pierde en el sudor, en el calor, etcétera. Esa es la ley de entropía, que te dice que el caos se está incrementando. ¿Y qué tiene que ver esto con la economía? Bueno, para entender cómo funciona este tema de la entropía, si nosotros ponemos aire acondicionado en un edificio, ese edificio está fresco, pero lo hace a costa que se caliente todo lo que está afuera. Si aunamos todos la cantidad de aires acondicionados, pues está contribuyendo al calentamiento global para tener fresco el edificio, ¿no? Por eso algunas políticas también en países europeos son, digamos, los que más avanzan en cuidar el medio ambiente, porque fueron de los primeros en degradarlo. Mucho del mar Mediterráneo era insoportable, olores fétidos, no se podía pescar, etcétera, y empezaron a tomar cartas en el asunto, ¿no? Y esa es alguna razón porque, por ejemplo, en las oficinas dicen, pues sabes que hay que bajarle unos grados, que no traigan saco, no traigan, porque luego están así todos con el aire acondicionado y pues, frío, cuidar esa parte, ¿no? Y sucede lo mismo cuando, por ejemplo, entramos a un baño y vemos estos secadores automáticos, que te lavan las manos y ves los secadores, y luego está una leyenda que dice, gracias a este secador no se cortan árboles. Sí. Lo cual es un sofisma, es una entelequia, porque cada que gasta electricidad contribuye al calentamiento global, lo cual va a provocar un incendio y va a matar más árboles que los árboles que talas para hacer hojas de papel. Entonces, esa es la ley de entropía, ¿no? Y por eso él era un poquito muy escéptico en donde él decía, cada Cadillac que se está construyendo en la actualidad lo hacemos a costa de los recursos de nuestras generaciones futuras. Por eso era y quedó como estigmatizado, como que alguien que ve todo muy negativo. Pero pues bueno, ¿no? Parece que lo más fácil muchas veces es voltear y hacer como que no existe el problema. The elephant in the room, como dicen. Desafortunadamente, pues el elefante no va a desaparecer porque volteemos a otro lado, ¿no? Y eso es lo que está ocurriendo. ¿De dónde es esta economía? Me llama la atención. ¿La economía? Economista, perdón. De Rumania. De Rumania. De Rumania, okay. del este de... Sí, es que digo, para poder ver hacia su interés y lo que ve en su entorno. Sí, ¿no? Y él salió de Rumania y estuvo con economistas, los mejores economistas destacados tanto de Europa como de Estados Unidos. Okay. Entonces, digamos, no creció nada más en Rumania y se quedó ahí, sino que estuvo en Inglaterra, estuvo en Estados Unidos, etcétera. Para comprender su visión, claro. Okay. Así es. Y bueno, ¿qué ocasiona todo esto? Pues nuestro nivel de dependencia en los combustibles fósiles, en el petróleo, donde vemos derrames petroleros como el de Exxon Valdez, que fue muy famoso, un buquetanque que derramó todo el petróleo en el mar, y posteriormente cuando sucedió este tema de la plataforma en el Golfo de México, de British Petroleum, que se zafa un tubo y empieza a tirarse todo este petróleo, ¿no? Que se va a las costas y uno puede ver ballenas, pelícanos, nutrias, todos envueltos en petróleo. Así es, ¿no? Entonces es el cómo le hacemos como sociedad para estar más conscientes del tema del consumo, ¿no? Y un aspecto importante es el de la economía circular. Te comentaba que la economía circular, la diferencia de la economía lineal, en la economía lineal es tomamos, hacemos y nos deshacemos o lo tiramos, ¿no? En la economía circular, de manera muy simple, es
usamos, retornamos, hacemos, usamos, retornamos, digamos que es la medida más simple, ¿no? Y esto ha cambiado, volviendo a países europeos, por ejemplo, los focos. El foco antes lo comprábamos, etcétera, lo usábamos, se fundía y lo tirábamos. En Europa, una empresa como Philips, por ejemplo, en lugar de vender las lámparas, pues una empresa que vende lámparas lo que quiere es que se te fundan rápido. Es como los celulares, ¿no? La obsolescencia programada. O el cartucho de las impresoras. Sí, de las impresoras, que se acabe rápido para estarte vendiendo. Ajá. Pero convierten la venta de un producto en un servicio. Entonces Philips ahora, en lugar de venderte las lámparas, te vende el servicio de la luz. Y ahora lo que quiere es que la luz dure muchísimo, y así es como muchos negocios se están reconvirtiendo. Para como una renta. Ajá, una renta. Y ahorita que mencionas, por ejemplo, el de los cartuchos, ¿cómo sería? Pues yo pago una cantidad por lo que vaya a imprimir, y entonces ellos lo que van a hacer es que sea lo más eficiente posible la impresión, porque si no influye en sus costos. Apuestan a la durabilidad, ¿no? Y no. Así es. Okay. Y todo esto está, dicen que si se sigue aplicando como se está aplicando en la Unión Europea, pues va a incrementar su Producto Interno Bruto, pero por una buena manera, por una buena causa, que es el reciclaje, ¿no? Estiman que a través del reuso, el reciclaje y la reconstrucción, el refurbish como lo conocen, que algo ya se supone que no sirve, pero lo puedes reconstruir y vuelves a darle un segundo aire, sobre todo en los aparatos electrónicos. Eso podría contribuir a que el crecimiento económico, las baterías, el crecimiento económico se dispare de aquí al año 2050 en un 22% para un país como Inglaterra, por ejemplo, ¿no? Y están en empresas como H&M, que ellos, yo no conozco bien en qué consiste, pero sé por los datos que dan que las personas pueden llevar a reciclar sus pantalones de mezclilla, su ropa, etcétera. No tener menoridades. Y están marcando una pauta para que otras empresas también lo hagan, ¿no? Y también tratar de no estar comprando cosas desechables que te pones una vez y las tiras de China, no sé de dónde. Están impulsando mucho estas campañas, ¿no? Estas empresas de tiendas de aplicación y ropa muy accesible económicamente, pero con un impacto muy grande. Grandísimo el impacto que está teniendo en el planeta en la contaminación, ¿no? Entonces hay muchas empresas que están recurriendo a la economía circular. Me llama la atención una empresa que se llama Liquid Death, que es tú ves los botes, parecen de cerveza, pero es agua. Okay. Venden pura agua, y el dueño que empezó esta empresa, que ya ahora es millonario, vendiendo agua, cuando uno piensa que pues va a vender más agua que la que vende Nestlé, Bonafón, etcétera, pues se le ocurre poner el agua en un bote de aluminio, porque ahorita tenemos una crisis gravísima con los microplásticos. Entonces, dice, es más fácil reciclar el aluminio, los botes de aluminio, que los botes de plástico, y porque aparte, pues el plástico está en todos lados, ¿no? Ahorita que mencionamos el de la ropa, casi de ponerse y tirarse, antes la ropa era de algodón, ahora la ropa es más de plástico que de algodón. Cada que la metemos a la lavadora, se están desprendiendo partículas de plástico que se va al agua y luego la consumen los peces, consumimos peces con microplásticos. Ahorita ya se hacen, cuando a alguien se le hace una intervención de cerebro, encuentran microplásticos en el cerebro. Todos tenemos ya microplásticos. Yo le decía de alergias, también, o sea, como he visto ahí a dermatólogos hablar de los daños en la piel, ¿no? También por las telas. Hablaba en cuanto a este tema de empresas y modelos de negocio, nos está compartiendo pues algunos ejemplos exitosos, ¿no? De empresas que impulsan ese tipo de economía. ¿Qué barreras se enfrentan las pymes, doctor, al implementar prácticas circulares? Bueno, sobre todo aquí en México se menciona como algo muy novedoso, y que las empresas, igual que a veces sucede como con la responsabilidad social, ¿no? Dicen que lo hacen, pero más es como propaganda o mercadotecnia, como discurso, que realmente se haga porque no hay los incentivos. Yo empecé hace muchos años con un socio a introducir el tema de biofertilizantes para la agricultura. Es más costoso que los fertilizantes, lógicamente, que se utilizan actualmente, que son derivados del petróleo, porque es fertilizantes vivos, tienen ácidos húmicos y fúlbicos, que es como cuando la tierra tiene muchas lombrices, muchas bacterias benéficas, eso hace que sea muy productivo. Pero los agricultores buscan reducir costos y no les importa el daño que le están haciendo a la tierra. Si tienen dos fertilizantes y uno les cuesta
vamos a decir que nuestro producto les costaba 30% más, pero nuestro producto iba a ser que el incremento en la producción fuera de 30% más. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que te sale igual, pero no estás degradando la tierra. Pero si el otro te cuesta 30% menos, tú te vas por el barato. Entonces, desafortunadamente, hay una visión muy cortoplacista que es lo que está dañando al planeta. La visión lo que sale barato sale caro, sí, ¿no? La visión cortoplacista es lo que hace que no tomemos las medidas ahorita y que muchas veces pensemos, es que esto del calentamiento global, pues lo van a experimentar nuestros nietos, ¿no? Ni siquiera nuestros hijos, ya lo estamos experimentando actualmente. Las lluvias que llegaron a Acapulco, Guerrero, hace como 1 año y medio, 2 años, sí. Veían que fue muy poco probable alertar a la población porque se formó la tormenta en muy poco tiempo. Los eventos climáticos están, como mencionábamos, la teoría del caos en cómo se da el clima a nivel del mundo, hace que estos eventos cada vez sean más recurrentes y que tengamos poca capacidad de reacción, como ahora las lluvias de Veracruz, etcétera. Siempre ha habido lluvias, pero lo que dicen los climatólogos y los que estudian el medio ambiente es que son más impredecibles y se forman en cortos tiempos. Tristemente más frecuente. Más incendios forestales, etcétera, ¿no? ¿Qué beneficios pueden obtener una empresa al ser circular? Porque ahorita menciona, híjole, pues es que me salía más barato, entonces si yo estoy con una empresa, obviamente yo quiero reducir costos. Lamentablemente hay muy pocas personas que realmente ven por el impacto al medio ambiente. Entonces dicen, bueno, pues el medio ambiente a mí que yo quiero ver por mi empresa. A lo mejor mi empresa no hace la diferencia o una actitud así. Entonces, ¿qué beneficios pueden obtener una empresa que adopte el modelo de ser circular? En los países más desarrollados, como los escandinavos que mencionábamos, es mucho la población, le exige al gobierno que haga cambios y el gobierno los hace porque la población se los exige. Y hay otros países donde la población, por ejemplo, en Europa, que están más educados, que tratan, no importa si les cuesta más el producto, tratan de pagar más si el producto es amigable con el medio ambiente. Entonces volvemos al tema de la educación, ¿no? En la medida que estemos más educados, vamos a perseguir productos que sean más amigables con el medio ambiente. Y cuando tú preguntas qué ganan las empresas, pues más bien, en lugar de ganar un consumidor informado y educado, va a exigir que los productos tengan menor impacto, ¿no? Entonces es a partir de la educación que los consumidores exigen. Y que sea rentable, claro. Y en ese sentido va a decir la empresa, lo tengo que hacer no porque yo quiera, sino porque si no el consumidor me va a castigar y se va a ir con la competencia. Y por eso es la parte educativa tan importante. Ok. ¿Qué nuevos modelos de negocio emergen con la economía circular? Bueno, yo creo que aquí más que pensar en nuevos modelos de negocio, porque digamos que los tradicionales... O sea, por sí, claro. Todavía no están muy explotados. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando hablamos de empresa es cómo le hace la empresa para reducir, reusar, reciclar y regular. Eso es en términos de empresa, ¿no? Yo lo que estoy desde mi trinchera con mis alumnos, yo lo que les digo, hay un relojito que me gustó mucho que tiene también la R, y empieza así con las manecillas del reloj, en donde está el número 12, dice refuse, rechazar. Y esto lo amarramos un poquito con el tema que hemos visto de educación financiera. Refuse, rechazar. De entrada, no lo compres. Era otra vez citando al famoso inversionista Warren Buffett, ¿no? Si tú entras a una tienda y quieres comprar algo, pregúntate, si no lo compro, ¿pasa algo? Si no pasa nada, lo necesito. Si no lo necesitas y no pasa nada, si no lo compras, no lo compres, ¿no? Entonces, desde ahí estamos tomando la decisión más importante, refuse. El otro día me habló mi hermano y me dice, ¿estas copas o estas? En una videollamada. Y le digo, ¿no tienes copas? Y me dice, ¿sí? Y le dije, entonces, y me dice, pero están bonitas. Y yo, ¿las necesitas? Y ella, ay, ya no te voy a hablar. Y le digo, no, es que ¿las necesitas? Y me dice, pues la verdad no. Le dije, pues te vas a ahorrar. Y le dije, si quieres gastar, gasta en algo que necesites. Y me dice, bueno, tienes razón, sí te voy a hablar. Y ya no las compró. Sí, no, muy bien, o sea, esa parte es importante, porque luego llega con las copas y lo que hago con las que claro. Tengo que sacarlas, entonces estamos en ese tema materialista, ¿no? Entonces, después de refuse sigue rethink, repensar.
Luego sigue reduce, reducir. Reuse, reusar. Repair, reparar. ¿Cuántas veces también volviendo a los países europeos, ¿no? Que son los más avanzados, se ha convertido en una moda en los jóvenes, algo que me llama la atención? Andan con sus pantalones y sus tenis cosidos. Se les rompen y los cosen y no les da vergüenza. Les da vergüenza, no, al contrario, se sienten orgullosos porque en lugar de comprarme otro par de tenis, reparé el tenis que tenía, ¿no? Y siempre nos pasa que nos dicen nuestros padres o abuelos, antes se descomponía algo y había muchas MIPYMES que se dedicaban a reparar, ¿no? Sí, surcir calcetines, los calcetines, no, ahora se da un hoyito y a la basura, cuando antes que le ponían un huevo y hasta ahí estaban cosiendo. O sea, ¿dónde quedó esa mentalidad, no? Es una mentalidad donde nos impusieron el consumismo y la presión social para que todo mundo estemos consumiendo. Ay, ¿que no tienes para otros? Sí, o sea, sí. Cuando estás, allá... la moda entre algunos jóvenes de algunas ciudades importantes es esa, ¿no? Ando con los tenis cosidos y con la camisa arrugada porque no quiero gastar en electricidad para plancharla. Y lo sacan de moda, pantalones rotos. Sí, sí, pero digamos, es una sociedad que está más... consciente y cada decisión va, por eso dice repensar, muy importante, ¿no? Reusar, reparar, refurbish, que es reconstruir, remanufacture, remanufacturar, repurpose, que es cuando tenía un uso específico una cosa y con nuestra imaginación ahora le damos otro uso para una cosa distinta, ¿no? Entonces eso hace que compremos menos y desde luego reciclar y recover. Entonces todo es un reloj que nos lleva a tomar decisiones que van disminuyendo poco a poco el impacto en el planeta. Y es en la parte, creo yo, de educación en la que más que tenemos que trabajar. ¿Y por qué la educación? Porque somos nosotros los que les vamos a pedir a los gobiernos que pongan leyes más estrictas para mitigar el impacto al ambiente. Y al mismo tiempo somos nosotros los que nos vamos a ir con las empresas que sí estén haciendo la economía circular, que sea reciclar, etcétera, porque dicen, si tengo que escoger entre dos y esta tiene un menor impacto, yo compro este producto. Eso va a obligar a la otra empresa a que adopte la misma práctica y vaya disminuyendo, ¿no? Que es un poquito lo que, pero tiene que salir desde la educación, porque si no, difícilmente va a avanzar. Desde el consumidor. Sí, es como, por ejemplo, a veces... ves, el otro día le cambiaba la tele y veo un programa de televisión que la verdad se me hacía de muy poco contenido, ¿no? Uh-huh. Dicen para todos hay, pero la verdad es que yo no concebía cómo la gente podía consumir ese tipo de contenido. Uh-huh. Y me quedé pensando, bueno, somos responsables tanto de lo que consumimos, ¿no? Como de lo que compartimos, difundimos, y por eso está ahí, porque obviamente yo no creo que una productora saque un material y se impone si no tiene rating. Obviamente es porque tiene rating. Uh-huh. Entonces creo que va como muy de la mano con este ejemplo, ¿no? O sea, si las empresas grandes se mantienen ahí sin adoptar este modelo, es porque la gente no está exigiendo más, no está exigiendo mejor calidad de vida y también de lo que consume, ¿no? Doctor, la economía circular necesita innovación constante. Sí, hay un libro que les recomiendo que se llama The Donut Economics o Economía de la Dona, de una economista que se llama Kate Raworth. ¿Qué es lo que dice ella? Nosotros debemos de ver dónde está la fundación social, es el primer círculo de la dona, y luego hay un techo ecológico, que es el otro círculo de la dona. Nosotros debemos de trabajar para movernos dentro de la dona, porque si estamos en el hoyo de la dona significa que hay gente muriéndose de hambre, lo cual no puede suceder en un planeta que produce tanto. Exacto. Y sin embargo lo vemos, ¿no? El tema de las hambrunas, sobre todo en países africanos, es para cualquier país o región estar en el hoyo es subóptimo. No podemos tener personas que se estén muriendo de hambre en ninguna parte de México, en ninguna parte del mundo. Y salirnos de la dona es cuando ya estamos produciendo más cosas de las que necesitamos y por lo tanto estamos impactando en la acidificación de los océanos, en la contaminación química, en la conversión de la tierra, por ejemplo, esta tontería de jóvenes sembrando el futuro, uh-huh, que les dan dinero para ir y cortar selva para plantar árboles que producen algo económicamente redituable, cuando le estás dando en la torre a la selva, ¿no? Que ha estado por ahí millones de años, y entonces ese es lo que es la reconversión de la tierra
pero que está afectando la biodiversidad del planeta y los equilibrios. Eso con un impacto negativo. Rompiendo los equilibrios. Y se oye muy bonito, ¿no? Maquillado. O sea, no vas a, como en algunas partes de China, estoy impresionado, donde están recuperando desierto. Con el calentamiento global va creciendo los desiertos. En China han logrado, es el único país que yo sepa donde han logrado revertir los desiertos a través de varias técnicas que han implementado ahí, están reforestando los desiertos. Eso sería un impacto benéfico, ¿no? Pero cuando vas y cortas selva para plantar árboles que producen cacao o algo porque es redituable económicamente, pues volvemos al tema, ¿no? Y ese creo que es en la parte en la que nos tenemos que concentrar dentro de la dona, es cuánta comida necesitamos producir para que no se desperdicie, ¿no? Está el otro tema de también que se hizo en la Unión Europea, de cómo disminuyes la cantidad de comida que desperdician en los restaurantes y en los supermercados. Alrededor de por lo menos el 30% de la comida se estaba tirando, entonces empezaron a hacer toda una campaña para rescatar mucha de la comida. Sí, recuerdo eso, y te decían, ni de chiste podías tocar tú la comida, era basura, punto, ¿no? Sí, aunque entonces, estuviera en buen estado. Ese tipo de lo que llaman mejores prácticas es cómo aprendemos de estos países para adoptar estas medidas en otros países y de esa manera vayamos mejorando todos en su conjunto, ¿no? Porque hay que entender que el planeta, que es nuestra vivienda, lo compartimos con todos. Y a veces uno escucha lejano como un tema de contaminación que está en otra parte, pero eso nos afecta a todos. En este círculo, en la famosa ley de entropía, de la segunda ley de la termodinámica de Nicolás Georgescu-Roegen, que dice, en un sistema cerrado, el desorden tiende a aumentar. No hemos desarrollado la posibilidad de sacar la contaminación. A lo mejor en un futuro empezamos con naves espaciales enviando basura a la luna, no lo sé, pero ahorita... no de ideas. Pero ahorita, digo, nos estamos ahogando en nuestra propia basura. Sí, pero estamos contaminando ya con tus satélites, ¿sabes? O sea, hasta lo de afuera ya estamos contaminando, sí, o sea, ya no. Así es, ¿no? La cantidad de materiales que hay en la estratosfera, en la atmósfera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la parte, tenemos que voltear a países que son más felices consumiendo menos. Parece algo como que surrealista, pero creo que es posible. Países un poquito como Costa Rica, como Bután, etcétera, que les preocupa mucho su medio ambiente y no es el crecer por el crecer económicamente, ¿no? En esa parte tenemos que adoptar, así que de lo bueno. Ya mencionaba, ahorita en México el panorama, bueno, sí podemos decir, estamos en pañales, existe una buena intención, pero la intención está mal estructurada o aterrizada, no sé cómo decirlo. Ya ponía el ejemplo de los secadores de los baños, pero realmente sí ha visto algunas empresas en México que tengan conocimiento en donde sí se esté adoptando este modelo de una forma real, aunque sea pequeño, pero que tenga futuro. Pues yo creo que son las empresas que, por ejemplo, el reciclaje, ¿no? Cuando tú compras algo y que dice tal porcentaje de este producto es reciclado, ya es, uno quisiera que fuera el 100%. Pero te dicen el 20% de este producto es reciclado, o la botella con la que se hace el producto viene de plástico reciclado, o el vidrio del que se hace esta botella viene de vidrio reciclado, etcétera, ¿no? Entonces van aumentando, pero siento yo que lo hacen más por el tema de verse bien socialmente, que realmente tengan una política agresiva de que vamos a ver la manera. Son más empresas multinacionales las que lo hacen, y en esa medida, porque está el otro tema, ¿no? Ahí vemos la importancia de las leyes. Una empresa multinacional que tiene filiales en diferentes partes del mundo, las filiales se pueden comportar de manera distinta. Es decir, una contaminación que no hacen en un país donde sus leyes son más rígidas, sí la hace en otro país donde sus leyes son más laxas. Entonces, empresas multinacionales, hay las grandes filiales como Danone, PepsiCo, etcétera, pero que creo yo que les falta mucho
por hacer para avanzar, ¿no? Y en México hacen falta más empresas mexicanas que hagan esto. Como algo tan simple, ¿no? Que los que vivimos aquí en frontera, cuando estás en México, que dices, aquí sí respeto, aquí no respeto el semáforo, no importa, tiran basura por la ventana, nomás cruzan al otro lado de la frontera y ni de chiste se ponen el cinturón, voltean, cada alto lo hacen eterno, no tiran basura ni de chiste, pero porque saben que hay una consecuencia, claro, ¿no? Sí, por eso es la importancia de las leyes, ¿no? Que tengamos leyes que se ejerzan y se cumplan, y eso ayuda a que todo el mundo estemos mejor. Doctor, ¿algo que desee agregar antes de concluir y finalizar el programa? Bueno, pues ahora que vienen ya las fiestas decembrinas y el Buen Fin, pues la invitación siempre yo como economista es a invitarlos a que analicen bien sus compras y que entendamos que creo yo lo más importante es que estemos juntos, que estemos en familia, que estemos con amigos. La compañía es más importante que los regalos, porque si se fijan pasa como un niño, lo mismo que sucede en un niño es en un adulto, ¿no? Te da cierto beneficio cuando tienes el juguete nuevo y al ratito, en los poco tiempo... Toy Story. Ya exactamente, ¿no? Goodie, bye. Entonces tenemos que ponernos más en contacto con la naturaleza. Sí, la verdad que sí. Tratar de ponernos en contacto con la naturaleza, la convivencia y cuidar mucho el gasto. Es bueno para nuestro bolsillo y es bueno para el planeta. Mejor los intercambios. Y a fuerza quien regala, un intercambio, sí. no regalen a todos. No se trata de que no nos regalemos, pero evitar los excesos. Sí. Y qué bueno que dices eso, porque el Buen Fin, y de repente dices, tengo dinero, me tengo que gastar. Espérate, o peor, cuando no lo tienes y te endeudas. Buen punto. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bueno, vamos a pasar rápido a la dinámica. Ya sabe, las preguntas en el menor tiempo posible, ajenas al tema expuestadísimo. Lo primero que se le venga a la mente cuando escuche educación. Felicidad. Bebida preferida. Vino. Serie, película o programa en plataforma digital o de televisión que recomiende. Híjole. Tic tac. Pasa. Estación del año favorita. El otoño. Género literario. Romántico. Mac o PC y por qué. Mac por costumbre. Vi algunas cosas que eran más fáciles y me acostumbré. ¿Y hoy es lunes de empezar con buenos ánimos? Perfecto, y aprender de economía circular. Esto ha sido Mentes Curiosas. Gracias, Pepe, gracias, Toño, gracias, Radio Escucha. Se quedan aquí en Esquina 32. Hasta la próxima.